Hola a todos, bienvenidos a otra lección para la preparación del DELA 2 de la Escuela Eliusal Mallorca. En esta ocasión vamos a hablar de cómo expresar obligación o necesidad en español, algo que es muy práctico en el examen cuando tengamos que decir pues que estamos obligados a hacer ciertas cosas para conseguir algo. Vale. Expresar obligación o necesidad. Bien, hoy vamos a ver tres formas para expresar necesidad u obligación en español. Primero veremos dos para expresar obligación y luego una para expresar necesidad al final. Sin embargo, ambos conceptos están muy relacionados, por lo que no son completamente excluyentes. Vamos a empezar con una forma para expresar obligación. Tenemos aquí el ejemplo: tiene que tomar estas pastillas. O si queremos ponerlo en negativo, no tiene que tomar estas pastillas. ¿Para qué sirve? Sirve para indicar obligación a alguien, a una persona en concreto. Y para hacerlo, debemos utilizar las palabras tener más que. Esta combinación es la que nos va a permitir expresar la obligación dentro de nuestra frase, por lo que no podemos olvidarnos de ellas. Al estar la obligación dirigida a alguien en concreto, tendremos que conjugar el verbo tener en la forma que nos interese más según con quién estemos hablando. Así tenemos tienes que comprar pan y nos estamos dirigiendo a un tú, o tenemos que ir al supermercado y aquí nos dirigimos a un nosotros. Una vez tengamos el verbo tener conjugado más que, podemos poner ya el verbo de obligación, que es el verbo que indica exactamente lo que la otra persona tiene que hacer. El verbo en cuestión va a ir siempre en infinitivo, que son los verbos que acaban en ar, er o ir. Y tenemos aquí dos ejemplos. Tienes que llamar a tus padres o tenéis que ir al médico. Una vez hemos puesto las palabras tener más que más nuestro verbo de obligación, podemos agregar más información al final de nuestra frase, tanta como queramos, siempre y cuando esté bien estructurada. Y es esa información la que nos va a permitir saber exactamente a qué estamos obligados. Aquí tenemos, por ejemplo, tienes que hacer tus deberes de español. Y entonces sabemos qué tenemos que hacer. O tienen que preparar las maletas para el viaje. Y ya sabemos qué es lo que hay que preparar y para qué. Bien, otra forma para expresar obligación es hay que dormir 8 horas diarias. O en su versión negativa, no hay que dormir 8 horas diarias. Esta forma sirve para indicar obligación, pero de forma más impersonal, ya que si os fijáis bien, para expresar aquí la obligación utilizamos hay más que. Y ya os había dicho en algún otro vídeo que hay no cambia, va a ser siempre igual. Por tanto, como el verbo de obligación principal no está conjugado en ninguna persona, digamos que esta obligación es un poco más genérica, más impersonal. Entonces, para empezar nuestra forma de obligación, primero ponemos hay que y después ya continuamos con el resto de la frase. Tenemos aquí dos ejemplos. Hay que poner una lavadora o hay que enviar un correo electrónico. La pregunta normal después de este tipo de expresiones de obligación es, vale, pero ¿quién? Y es entonces cuando se dice ¿quién tiene que hacerlo? Una vez tengamos nuestro hay que al principio de la frase, tenemos que incluir nuestro verbo de obligación, que al igual que en la forma anterior irá en infinitivo, esos verbos que acaban en ar, er o ir. Y tenéis aquí dos ejemplos. Hay que leer más o hay que pagar la luz. Y aquí tenemos dos obligaciones diferentes. En una es leer y en la otra es pagar, pero los dos en su forma de infinitivo, acabando en er y acabado en ar. Luego al final de la frase podemos agregar como siempre más información, que es la información que va a hacer que nuestra expresión de obligación sea más concreta. Y tenemos aquí dos ejemplos. Hay que mirar, ¿qué cosa? Más pisos. O hay que divertirse, ¿cuándo? De vez en cuando. Y así tenemos más información y queda nuestra obligación completamente definida. Finalmente vamos a ver una forma para expresar necesidad en español. La tenemos en es necesario hacer más ejercicio. O su versión negativa,
no es necesario hacer más ejercicio. ¿Para qué sirve? Pues ya os lo dije antes. Sirve para expresar la necesidad de hacer algo. Bien, vamos a hablar de necesidad de hacer algo. Para expresar esta necesidad utilizaremos el verbo ser conjugado en la forma es más la palabra necesario. Ninguna de estas dos palabras va a cambiar, no importa lo que queramos decir. Es decir, estas palabras son siempre, digamos, en singular, ya que estamos hablando de acciones. Siempre van a ir en singular. Y son las que nos permiten expresar la necesidad en nuestra frase. Tenemos aquí dos ejemplos. Es necesario dejar de fumar o es necesario traer el carnet de conducir. A continuación de estas dos palabras, es necesario, que como os repito, no cambian, da igual si estamos hablando de una cosa, de varias, da igual, porque aquí lo que estamos marcando es la necesidad de una acción, por tanto no cambia. Pues bien, una vez tenemos nuestro es necesario, podemos poner el verbo que indica concretamente nuestra necesidad. Y también va a ir en infinitivo, los verbos que acaban en ar, er o ir. Dos ejemplos. Es necesario reservar antes de la cena o es necesario lavarse los dientes todos los días. Aquí os he puesto un ejemplo con un verbo que es reflexivo para que veáis que el funcionamiento es exactamente el mismo. Luego, al final de la frase podemos poner, como siempre, más información. Siempre y cuando esté bien estructurada podemos poner lo que queramos. Y os dejo dos ejemplos. Como es necesario llevar al niño al cole el lunes, decimos lo que es necesario, incluso cuándo. O es necesario tener buen oído para ser cantante. Decimos que es necesario, en este caso tener buen oído, y luego la finalidad de ese buen oído, que es ser cantante. Bueno, eso ha sido todo, espero que os haya gustado, que os sea útil. Recordad, estamos aquí en el Centro de Palma para asesoraros en cualquier cuestión de A2 y para ayudaros a preparar el examen, con cursos tanto extensivos como intensivos. Nos vemos la semana que viene y no olvidéis darle a me gusta al vídeo y compartirlo si os ha gustado.